Una barra de 6.00 metros de longitud descansa sobre dos soportes, como se muestra en la figura. La masa de la barra es desconocida. Una persona de 50 kilogramos está parada en el extremo izquierdo de la barra. Determine la masa mínima de la barra si el sistema está en equilibrio. Comenzamos dibujando las fuerzas que actúan sobre la barra. Tenemos la fuerza debida a la persona que está en el borde, que vamos a llamarla una fuerza normal que de la persona hacia abajo, le vamos a llamar N sub M. Tenemos una fuerza normal que el segundo soporte ejerce hacia arriba. Esta normal le vamos a llamar F sub N2. Tenemos el peso de la barra, que es desconocido, pero podemos dibujar el vector. Tenemos que esto es WB. Y tenemos la fuerza debida normal que el soporte número 1 ejerce sobre la barra. Bien. Así que tendríamos estas fuerzas. El centro de rotación, para calcular los torques, lo vamos a seleccionar en el punto donde está el soporte número 2. Y vamos entonces a calcular, ¿verdad?, como modo introductorio, N sub M. Esta fuerza, que es la fuerza normal que la persona ejerce hacia abajo en la barra, va a ser igual a su peso en magnitud. Y esto es igual a M por G. Por lo tanto, N sub M va a ser igual a 50.0 kilogramos por 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Obtenemos, al hacer la multiplicación, 490 newtons. Bien, así que este resultado, ¿verdad?, lo usaremos más adelante. Además de eso, el peso de la barra W tiene una magnitud que es igual a la masa de la barra por G. Y este es otro resultado que usaremos más adelante, si bien no conocemos al momento el valor de la masa, sino que eso es lo que estamos buscando. La idea es la siguiente. Si esta barra fuese de una masa bien pequeña, la persona, ¿verdad?, ejerce una fuerza hacia abajo en el lado de la barra, en el lado izquierdo, que haría que la barra se levantara en la dirección, ¿verdad?, con un movimiento en contra de las manecillas del reloj. Así que estamos buscando la masa mínima de tal modo que el sistema permanezca en reposo, que el sistema no acelere angularmente. Vamos a hacer un diagrama entonces para calcular los torques. Ya idealizamos el objeto aquí en la parte de abajo como si fuese una línea. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre la barra. Tenemos N sub M. Tenemos la fuerza normal 2. Esa fuerza, como notamos arriba, está actuando sobre el centro de rotación. Y es el punto respecto al cual vamos a calcular los torques. Tenemos además de esa W en el centro de masa del sistema. Y finalmente la fuerza Fn1, la fuerza normal que el soporte número 1 ejerce sobre la barra. Para efectos de calcular los torques, vamos a definir las distancias de las fuerzas al centro de rotación. La distancia de WB al centro de rotación le vamos a llamar R1. La distancia de la fuerza normal 1 al centro de rotación, ¿verdad?, vamos a hacer, dibujarla por aquí. Esta va a ser R2.
Y finalmente la distancia de n sub m al centro de rotación le vamos a llamar R3. Del dibujo podemos ver que estos tres números, estas tres distancias son las siguientes. R1 va a ser igual a 2.00 metros. R2 va a ser igual a 4.50 metros. Y R3 va a ser igual a 1.00 metros. Note que R3 es fácil porque sería la distancia de la persona al soporte número 2 y eso es 1 metro. La barra, recordemos que mide 6, quiere decir que la mitad de la barra mide 3 y si esto es 1, pues de aquí del centro de masa al primer soporte, al soporte número 2, esto mide 2. Y si hacemos el mismo cómputo, estimamos que la R2, que es desde F1 hasta el centro de rotación, va a ser 4.5 metros. Bien, procedemos ahora a utilizar, ¿verdad?, la condición de equilibrio rotacional, pero para aplicar esa condición debemos calcular los torques de las fuerzas respecto al centro de rotación. Comenzamos con el torque de la fuerza normal 2. Note que esa fuerza actúa exactamente en el centro de rotación, por lo tanto, su torque respecto a ese punto es 0. Podemos ahora calcular el torque debido a la fuerza N sub M. Y este torque sería igual a R3, que es la distancia de aplicación de esa fuerza al centro de rotación, por la fuerza N sub M por el seno del ángulo entre N sub M y R3. O, ¿verdad?, si seguimos la convención que usamos en el salón, R3 N sub M. Bien. Como esta fuerza es hacia abajo vertical y la barra está horizontal, el ángulo es 90 grados. Y podemos rápidamente calcular lo que sería ese torque. Tendríamos que esto sería 1.00 metros por 490 newtons por el seno de 90 grados, que sería igual a 1. Por lo tanto, obtenemos 490 newton metro. Y este sería el torque de la fuerza M sub N. También queremos determinar la dirección del torque, así que vamos a hacer un diagramita aquí simple, donde ponemos el centro de rotación en este lado y solamente vamos a dibujar la fuerza N sub M. El vector R3 sería un vector que está desde el centro de rotación hasta ese punto, pero para efectos de calcular la dirección necesitamos la extensión de esa línea, ¿verdad? Los vectores se supone que salgan del mismo lugar. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, note que R va hacia el lado izquierdo, N sub M hacia abajo y el dedo pulgar queda dirigido hacia arriba. Por lo tanto, el vector de torque está saliendo. Bien, el torque sale de la página y entonces vamos a asociar un signo positivo con esa dirección, como hemos hecho ¿verdad?, en clase y a lo largo de los ejercicios que hemos estado resolviendo. El torque W sería entonces R1 por W por el seno del ángulo entre R1 y W. Y volvemos a indicar que este ángulo es 90 grados porque la W es vertical y todos los vectores R van a ser horizontales. Y tal como hicimos en el caso anterior, podemos hacer el cómputo siguiente. En este caso,
Como desconocemos el valor numérico de W, simplemente vamos a escribirlo como R1W. Y más tarde determinamos el valor de W y de M sub B, que sería la masa de la barra. Podemos, sin embargo, determinar cuál es la dirección de ese torque. Vamos a hacer un dibujito de esta parte y tendríamos, ¿verdad?, el centro de rotación, R1 y W, que iría aquí hacia abajo. El vector R1 lo podemos, ¿verdad?, dibujar de esta manera, desde el centro de rotación hasta el punto de aplicación de W, pero para indicar la dirección necesitamos la extensión. Y note que si uso la regla de la mano derecha, R va a la derecha, W hacia abajo, por lo tanto el torque entra. Aquí el torque sería entrando a la página y asociamos un signo negativo a esa dirección. Finalmente, calculamos el torque asociado a la fuerza normal 1. Y esto sería R2 por la fuerza normal 1 por el seno del ángulo entre R2 y la fuerza normal 1. Esto lo podemos escribir un poquito más pequeño aquí. Fuerza normal 1. De nuevo, por el mismo argumento, este ángulo es 90 grados. Y escribimos simplemente R2 por la fuerza normal 1. Este sería el torque debido a esa fuerza. Note que F normal 1 no hemos decidido cuál es su valor todavía. Eso vendrá cuando analicemos el problema en términos de lo que implicaría la masa mínima de la barra. Sin embargo, podemos buscar cuál es la dirección de este torque. Aquí tenemos el centro de rotación. Hacia el lado derecho del centro de rotación es que está la fuerza normal 1 y esa fuerza apunta hacia arriba. R2, que sería el vector que va del centro de rotación hasta ese punto de aplicación de la fuerza normal 1, tendría dirección hacia la derecha. Usamos la extensión. Y note que si aplicamos la convención de los signos, tendríamos R hacia la derecha, fuerza normal 1 hacia arriba en la pantalla, por lo tanto el dedo pulgar sale de la página. Concluimos entonces que aquí el torque sale y hemos asociado signo positivo a esa opción.